María Natalia Bartolini, abogada especialista en Derecho Previsional. María Natalia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saluda Brian. Hola, buenas tardes Brian, buenas tardes Franco y a toda la audiencia. Nati, esta semana nos enteramos por medio de, unos diarios digitales, que Mauricio Macri, el expresidente de la Nación, pareciera ser futuro candidato a presidente en las próximas elecciones de 2023, dijo que si volvería a asumir la presidencia, privatizaría las jubilaciones. Esto nos retrotrae un poco a lo que fueron las AFJP. Pero bueno, comenzando el programa le decía a Franco, yo la verdad que era muy chico cuando estaban las AFJP, no conozco bien el sistema. ¿Cómo funcionaba? ¿Nos podés poner un poco en tema? Bueno, el sistema de AFJP, es un sistema de capitalización. Yo tuve la oportunidad de trabajar durante 6 años, tuve muchos clientes que han sido clientes al día de hoy, hay muchos jubilados que en su momento fueron clientes de las AFJP. Primero hay que hacer una salvedad, acá había 2 tipos de sistema, o 3, el de reparto, es decir, la gente tenía la opción que quería de quedarse en el Estado, pero cuando ingresaban a trabajar en algún lugar en relación de dependencia, bien se inscribían como autónomo o monotributista, tenían 3 meses para hacer la opción. Si no optaban en esos 3 meses, automáticamente se les sorteaba una FJP, es decir, perdían la posibilidad de quedarse en el Estado. Ese es un trámite que se hacía en forma presencial en ANSES, el que quería optar por quedarse en el Estado. Obviamente que los AFJP, después sí se podía cambiar uno de FJP, de hecho hubo muchas compañías que muchas se liquidaron, otras se fusionaron, que tenían un sistema de marketing y de venta donde, obviamente hizo que la mayoría de la gente optara por irse al sistema privado, no del todo, al sistema mixto, eso es lo que quería aclarar. Por un lado está el sistema de reparto, que es el sistema estatal, que es el sistema que tenemos hoy en día, vigente en la Argentina, el sistema de las AFJP, que era un sistema mixto, es decir, donde el Estado era garante, cubría un porcentaje de los aportes que en su momento el Estado, lo recaudó el Estado de esos aportes que tenía el titular, y a su vez le garantizaba el mínimo, es decir, el Estado era garante de que la persona, de que a todo aquel que se jubilara por el régimen mixto, si no llegaba a cobrar el mínimo, el Estado le garantizaba el cobro del mínimo. Y estaban los otros que se fueron en el sistema absolutamente privado, donde allí el Estado dejó de ser garante, y actualmente, al día de hoy, hay una más importante de personas que, para tener una orientación, es gente que en su momento, en el periodo de las AFJP, o bien cobraron pensiones por fallecimiento de su cónyuge o concubino o concubina, o bien se incapacitaron trabajando y tramitaron su retiro transitorio por invalidez o jubilación por invalidez. En esos casos, son los casos que se los conoce como de renta vitalicia, actualmente hay unos 25.000 en todo el país. El Estado, a pesar de que el Estado luego fue muy inclusivo y trató de incluir a un montón de gente con el sistema de las moratorias y demás, es un sector que dejó postergado, porque al día de hoy la mayoría de esa gente, o esa cantidad más o menos que te estoy diciendo, cobra un promedio de entre 2.000 y 3.000 pesos por mes. Ah, bueno. Ese es el sistema privado. Y es un ejemplo para que todo el mundo lo piense y vea lo que es. El que se fue al sistema de privado absoluto, es decir, donde el Estado dejó de ser garante, es un poco el fin que tiene la jubilación el sistema de capitalización, hoy está cobrando eso actualmente por mes. De hecho, en el pueblo y en pueblos de alrededor hay muchos, y lamentablemente tampoco, y esto también hay que aclararlo, nunca se los incluyó en ningún tipo del resto de los programas que hubo inclusivos, como para que puedan cobrar la mínima. Sí, mediante juicio y con sentencia de Corte Suprema, ahí se le ordena al Estado garantizarle el mínimo, entonces entraría como lo que después fue el sistema mixto, es decir, cobrarían los 2.000 o 3.000 pesos que están cobrando por su compañía de seguro de retiro, y el Estado garantizaría la mínima. Pero para que esa gente pueda acceder a cobrar la mínima, que hoy está en 43.000 pesos, más el bono y demás, sí o sí tienen que iniciarle juicio de Estado y obviamente ganarlo, terminarlo. Ganar se gana, pero obviamente es una serie de años. Con esto ya creo que un poco resumo lo que vos me venía a preguntar, si conviene, no conviene, si es bueno, si es malo.
la realidad es que la mayoría de la gente no iba a sacar nunca rédito. Yo no sé si recuerdan, porque muchos se han jubilado por FJP, si recuerdan algún recibo de cobro de aquel momento. En el 2008 las FJP estuvieron vigentes, donde la mayor parte de lo que cobraban era plata que ponía el Estado, y justamente era plata para completar el mínimo, el complemento al mínimo que el Estado le tenía garantizado. Es decir, que sin la presencia del Estado, hoy por hoy serían sueldos totalmente miserables los que estarían cobrando. En su mayoría, no voy a generalizar en un 100%, pero sí en su gran mayoría, me atrevo a decir, en un más de un 90% de la población de la tercera edad que hoy está jubilado o pensionado. Sí, es un sistema inviable en nuestro país. Esto de los niveles que recibían de jubilación viene por problemas de cómo se utilizaban los fondos aportados por parte de las empresas que estaban a cargo, o sea, de los privados que supuestamente tenían que invertir ese dinero para luego las ganancias devolvérsela a la gente. O sea, estaban mal invertidos y luego devolvían un mínimo miserable que el Estado tenía que rellenar. Sí, lo que vos estás diciendo, Franco, es el sistema que actualmente de la renta vitalicia, donde hoy la gente se está llevando un porcentaje de una ganancia, un dinero que en su momento puso y que es mínimo en comparación con lo que hoy cobra un jubilado en concepto de jubilación o de pensión mínima. Así como lo describiste, tal cual es. Y el sistema mixto, el de las AFJP, era un tipo, una especie de plazo fijo. Obviamente que la plata no quedaba ahí, y ahí está el juego, qué pasaba con esa plata, que en lugar de recaudarle al Estado, se la llevaban a empresas privadas. Pero es un poco, lo que puedo poner es lo que después voy a retirar. Y lamentablemente en nuestro país ya también quedó a la clara que si no habría un sistema inclusivo con la posibilidad de jubilarse por las moratorias y demás, hoy la mayoría de la gente no estaría jubilada, sería un mínimo los que estarían cobrando su jubilación. Más allá de si el sistema es de reparto o privado o mixto. Ni hablar con el sistema privado. En su momento, incluso cuando empiezan las moratorias, hubo ahí como 2 añitos donde coincidió, digamos que estuvieron vigentes las moratorias para poder regularizar deuda, que hoy actualmente se siguen usando, distintas, otras leyes, con otros requisitos, pero sigue habiendo. Y bueno, se le permitió a la gente también que estaba en la FJP, obviamente que al principio no, porque era gente que había optado por un sistema distinto al estatal, pero después se les permitió poder regularizar los 30 años de aportes con esta moratoria. Obviamente todo ese costo también lo cubrió el Estado, porque ¿a qué voy? Yo no escuché exactamente porque lo dijo en una radio, sí leí algo de lo que dijo el expresidente, y se refiere como a que esto tiene un costo, digamos, el sistema previsional. Y sí, pero bueno, es un poco, yo no lo tomo como un costo, lo tomo como que hay que atender a la gente de la tercera edad, a la gente que tal vez trabajó toda una vida y nunca se le aportó. Y bueno, en el sistema de la FJP es como un poco como el banco, nadie va a venir a decirte te doy la posibilidad de que regularices, de empezar a pagarte y te lo voy descontando en cómodas cuotas. Claramente acá fracasó. A la mayoría de los jubilados y pensionados por FJP les convino volver al Estado, y además hay que aclarar también que en sí nunca a lo mejor sufrieron en sí el sistema privado o mixto, el que optó por el sistema mixto no sufrió lo que hubiese sido estar en un sistema totalmente privado, que sí hoy hay muchas personas que lo están sufriendo, porque, vuelvo a repetir, hay gente que está cobrando un promedio entre 2.000 y 3.000 pesos por mes. Una vergüenza, no alcanza ni siquiera para un día. Nati, ese es el sistema privado. Nati, en un sistema privado, ¿existiría la posibilidad de que las personas puedan jubilarse comprando años de aportes, o no estaría previsto esto? En realidad en un sistema privado, no, o sea, a ver, no está previsto, tampoco esas leyes que van saliendo, no está dentro de la ley 24241, que es la ley madre de jubilación, no está prevista la posibilidad de regularizar aportes, como se está haciendo con las moratorias, que sí son por ley. Pero el sistema privado es como un banco, es un sistema financiero donde nadie te va a venir a financiar una jubilación, nadie te va a venir a financiar a costo cero. Es decir, es prácticamente inviable, al contrario, ahí tenés que tener los 30 años de aportes genuinos para poder acceder a la jubilación. Sin intervención del Estado, hoy por hoy la mayoría no estaría jubilada o pensionada.
Bien, Nati, y entonces, ¿a quiénes beneficiarían este sistema privado? ¿Hay algún beneficiario? El sistema privado, al autónomo, quiero aclarar también que el autónomo, aunque esté de categoría alta, no lo beneficiaría en nada. Es decir, hay mucha gente que fue jubilada por FJP, autónomos con categoría alta, y no se han sacado ningún rédito, al contrario. Esa gente también, el complemento para llegar al mínimo se lo pagaba el Estado. Los que se pueden ver beneficiados, que se vieron beneficiados, fueron aquellos que tenían un muy buen sueldo. Por lo general no son los casos que se ven en estas zonas, sí más bien en la zona industrial, o bueno, ya más bien en las grandes ciudades donde hay grandes empresas, donde hay sueldos a nivel ejecutivo, sueldos altos, y bueno, tener en cuenta que un sistema absolutamente privado necesita a los 30 años de aporte, que no todo el mundo los tiene. Hay gente que tiene muy buen sueldo, pero por allí, no sé, los últimos 15 años, los últimos 10 años, no completan los 30 sin poder usar una moratoria. Pero te vuelvo a repetir, no es un caso, no hay grandes personas que hayan sacado rédito por FJP en los pueblos, en la zona donde por allí no están tan industrializados y donde la mayoría de la gente trabaja como autónomo o lo que es industria con sueldos medios. Bien, Nati, te agradecemos, bueno, las dudas que nos has despejado, y te vamos a volver a molestar cuando salga algún tipo de reforma en materia previsional. A disposición de ustedes, y los felicito, aprovecho la oportunidad para felicitarlos por el programa. Muchas gracias, buen fin de...